Conmigo, en cambio, lo que quieren es disciplinarme, es humillarme, es arrodillarme. ¿Cómo está? En el aire, temas del día. Vamos a revisar nuestra pregunta en Twitter. La tenemos aquí en pantalla. Allanan la casa del periodista Víctor Hugo Morales en Argentina la misma semana en que regresó a la televisión. Le preguntamos, ¿es mera casualidad o hay algo más detrás? Opine. Por ahí comenzamos. Nuestro primer tema del día nos va a llevar a la Argentina, donde, como ya le acabo de decir, fue allanada la casa del reconocido periodista y locutor Víctor Hugo Morales. ¿A qué se debe? ¿Por qué es allanado? Lo vamos a indagar en este primer tema. Conmigo, en cambio, lo que quieren es disciplinarme, es humillarme, es arrodillarme. Esto que pasó hoy, nada más las imágenes son altamente demostrativas. Pero esto es nada más que una cosita mínima de un poder que pone a la gente presa, que pone a la gente al borde de la muerte, que está determinado, porque estoy pensando en Milagro Sala, que lleva 2 años y pico en una situación bastante más incómoda que estar en tu casa mirando las paredes vacías. Nuestro corresponsal en Buenos Aires, Edgardo Esteban, nos tiene detalles de lo sucedido. Te saludo, Edgardo, cuéntanos. Rey, te saludamos y también saludamos a toda la audiencia de Telesur y, como bien decías, un nuevo allanamiento que sufrió el periodista Víctor Hugo Morales, también compañero de tareas en Telesur, por una causa del año 2000 que se le realizó el multimedio Clarín en función de haber transmitido un partido de fútbol, algunas partes del partido de fútbol en un programa que él conducía en la televisión pública, pero a pesar de los 18 años, a pesar de haber aceptado pagar el dinero que se le está pidiendo, se le hizo un allanamiento para llevarse cuadros de su casa, de su propiedad. De alguna forma también uno siente y sabe, y aparte él lo dice de forma premeditada, a partir de que esta semana volvió a la televisión argentina a hacer editoriales justamente cuestionando al gobierno de Mauricio Macri. A partir de esta situación es como que se le está marcando justamente este tipo de avance de la justicia en complicidad, como hemos dicho en muchas veces, con la corporación mediática, de alguna forma tratando de visibilizar y de advertir y de intimar a un referente como Víctor Hugo Morales, uno de los grandes periodistas que están marcando justamente la mirada opositora de un gran sector de la Argentina al actual gobierno, a la actual política neoliberal que está planteando justamente este gobierno de Mauricio Macri. Gracias por el reporte, Edgardo. Hasta la próxima. Vamos a conocer a Víctor Hugo Morales a fondo, quien es reconocido por su trayectoria narrando noticias deportivas, partidos de fútbol y comentarios sobre política con un sello muy personal. Es un periodista, locutor, escritor uruguayo radicado en la Argentina. Desde 1986 desarrolla una carrera fructífera que le permite pasearse por diversos medios. Destacan su participación en Radio Nacional, Canal 13 y Canal 7. Morales asegura estar bajo una persecución judicial por sus declaraciones sobre las políticas del gobierno de Mauricio Macri, lo cual se evidencia, según ha dicho, desde 2016 con el cierre de su programa La Mañana en Radio Continental. Al decir de analistas, a Víctor Hugo Morales, otro de los varios de los casos en Argentina, víctimas de persecución política contra voces que son afines a los gobiernos anteriores a Mauricio Macri, específicamente los kirchneristas. Desde su salida de la presidencia, Cristina Fernández ha denunciado que varios exfuncionarios suyos también han sido perseguidos judicialmente, pero con tintes políticos, entre ellos la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, el diputado Julio De Vido y el ex vicepresidente Amado Boudou, entre otros, que afirman hay un resquebrajamiento de la institución judicial al servicio de intereses políticos, es lo que se denomina lawfare, y que Víctor Hugo agregó el nombre también de Milagro Sala.
Entonces, esta es nuestra pregunta del día. Allanan la casa del periodista Víctor Hugo Morales en Argentina la misma semana en que regresó a la televisión. ¿Mera casualidad o hay algo más detrás? Opine, participe con nosotros. Nuestra imagen del día se origina en Rusia, donde ya se prepara el desfile de la victoria previsto para el próximo 9 de mayo, como cada año, en la Plaza Roja de Moscú. En la instantánea vemos aviones caza que pertenecen a los grupos acrobáticos Triji y los Ruski Vitaji, que vuelan en formación y pasan por el punto donde se encuentra la Catedral de San Basilio, frente al Kremlin moscovita. Con esta imagen nos vamos a la pausa. Ya estamos de regreso. Representantes de China y Estados Unidos se reunieron durante 2 días para intercambiar puntos de vista sobre las relaciones económicas luego de las medidas arancelarias anunciadas recientemente por ambas partes que podrían conducir a una verdadera guerra comercial con efectos mundiales. Le vamos a ampliar en nuestro segundo tema del día. El encuentro fue liderado por el viceprimer ministro chino, Liu He, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin. Se estableció un acuerdo preliminar comercial para mantener una buena comunicación bilateral y evitar las fricciones comerciales. A pesar del acuerdo y el diálogo catalogado de eficiente, las partes reconocieron sus diferencias respecto a algunos temas, pero afirmaron que necesitan trabajar en conjunto para avanzar. Horas antes de la reunión, la delegación estadounidense entregó a Pekín un borrador con sus peticiones. Vamos a ver algunas de ellas. Washington solicita a China reducir el déficit comercial en $100.000 millones para este año, $100.000 millones adicionales para 2019 y $200.000 millones restantes en 2020. También bajar las tarifas sobre todas sus importaciones, además de no recurrir a medidas de represalia. Sin embargo, sobre esto último, aún no se ha alcanzado un consenso. Pero vamos a recordar cómo se ha generado este diferendo comercial entre Estados Unidos y el gigante asiático. Inicialmente parecía que la confrontación entre estos dos países se limitaba a gestos simbólicos, a amenazas. Luego de días de tensión, el presidente Donald Trump había vuelto a amenazar con aplicar nuevos aranceles a los productos provenientes de China. En respuesta, la nación asiática se comprometió a defender sus intereses contra las acciones y el proteccionismo de Washington. Parte de las medidas fue anunciar aranceles a los productos de Estados Unidos. Revisamos entonces las medidas que se habían anunciado previo a esta primera ronda de negociaciones. El gobierno de Donald Trump había amenazado con la aplicación de aranceles sobre 1.300 productos chinos, lo que representa $50.000 millones por importaciones de acero y aluminio. China respondió, como le decíamos, anunciaba entonces la aplicación de aranceles sobre 106 productos de Estados Unidos, también por un valor de $50.000 millones. La decisión asiática, tomada por la Comisión Gubernamental encargada de los aranceles aduaneros, afectó a productos como las frutas, los residuos de aluminio y la carne de cerdo, este último una fuente de ingreso importante para el país norteamericano. Ahora bien, de no llegar a algún acuerdo final que podría suceder entre Estados Unidos y China, usted se preguntará en qué consistiría una guerra comercial entre ambos países. Aquí se lo vamos a explicar. Según analistas, la primera señal de una guerra con estas características es que comienza cuando un país toma acciones para restringir la entrada de uno o varios productos de importación de otra nación o grupo de naciones. Los afectados adoptan regulaciones similares en represalia, que en el mayor de los casos provocan nuevas medidas por parte del primer país. Las estrategias que utilizan los estados son, por ejemplo, subir aranceles, impuestos a importaciones, así como las cuotas de importaciones, que son límites a la cantidad de los productos importables. Los sectores afectados pueden ir desde bienes hasta servicios, incluso llegar a la propiedad intelectual. Cerramos entonces nuestro segundo tema del día para dar paso a la revisión de tweets de nuestros corresponsales.
Comenzamos con nuestra casa informativa Telesur. Palestina Libre, sexta jornada de la Gran Marcha del Retorno. Hoy fue nombrado Viernes del Trabajador Palestino. Miles de personas se mantienen movilizadas en los límites de la Franja de Gaza. Tenemos otro, este de Freddy Morales, comisario para el desarrollo de la Unión Europea, Neve Mímica, suscribió en zona productora de coca del Chapare nuevo acuerdo de cooperación por 575 millones de euros para programas de desarrollo sostenible, con la presencia del presidente Evo Morales. André Vieira exige punición para Gaston Chafa, detective de la Policía Federal que destruyó hoy al equipo de sonido de la vigilia Lula Libre. Esto es en Curitiba. Es la segunda acción fascista en esta semana. La primera fue un atentado con arma de fuego contra el campamento. También lo tuvimos en Telesur. Madeleine García, citando palabras del presidente Nicolás Maduro desde el Palacio de Miraflores más temprano, hemos acordado un plan renovado y especial de lucha contra la corrupción y mafias de largo aliento que nos lleve incluso a un sistema penitenciario especial. Hemos acordado también con el gobierno constitucional para el desarrollo de elecciones en paz. Sigue contándonos Madeleine. Venezuela, quedan 13 días para el cierre de la campaña electoral. Cuenta regresiva para las elecciones presidenciales de 20 de mayo. Son 5 candidatos que se miden, 14 partidos políticos. Venezuela decide. Veamos el reporte. Continúa la campaña electoral aquí en Venezuela. Quedan 13 días para su cierre. Los candidatos están en la calle midiéndose en cada lugar, en cada destino, en cada región, para poder alcanzar la mayor intención del voto. Por un lado está el presidente Nicolás Maduro, por otro lado está Henry Falcón de la oposición, Javier Bertucci también de la oposición y otros 2 más. Es decir, en total son 5 candidatos presidenciales, 18 partidos políticos allá en el país y de estos 14 están participando. El Consejo Nacional Electoral también ha dado avances de todas las auditorías que han realizado al sistema electoral. Hay observadores nacionales, acompañantes internacionales y día a día sigue corriendo este cronograma electoral de cara a las elecciones presidenciales del 20 de mayo. La actualización nos la trae Madeleine García desde Katia, en Caracas, donde muy pronto hablará el presidente y candidato a la reelección Nicolás Maduro. Aquí tenemos otro reporte en Twitter. Ecuador, la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea recibió hoy a los familiares del equipo periodístico secuestrado y asesinado en la frontera norte. Nos reporta Denise Herrera. La escuchamos. La Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional recibió hoy a los familiares del equipo periodístico del diario El Comercio, quienes fueron secuestrados y asesinados en la frontera norte con Colombia. Los familiares de Efraín, Javier y Paul exigen a las autoridades la comparecencia de los ministros involucrados durante la investigación y también exigen respuestas sobre la ubicación de los cuerpos de sus familiares. Está previsto que se reúnan a puerta cerrada con la Comisión de Soberanía para tomar las últimas resoluciones. Entramos en nuestro tema en desarrollo. Mediadores internacionales avalaron en Francia la disolución de la organización vasca ETA. La ceremonia en la Villa Arnaga contó con la presencia de representantes del Partido Nacionalista Vasco y Podemos Euskadi, además de sindicatos y organizaciones sociales. Nuestro corresponsal Joan Ortiz y Serra nos tiene detalles desde San Sebastián. Te saludo, Joan. Te escuchamos. ¿Qué tal, compañeros? Ayer las víctimas no fueron protagonistas de la jornada, no estaban presentes en las comunicaciones de ETA. Eso comportó críticas, lamentos por parte de buena parte de la sociedad vasca, de la española, de la francesa. ¿Cómo es posible que no hable de las víctimas? Sin embargo, también hay quienes decían que todavía queda mucho para poder comenzar a hablar precisamente de esto. Hoy, en Cambos sí que han sido protagonistas las víctimas, no por lo que dijera ETA, sino porque la sociedad civil las ha querido recordar. Y aquí ha habido bastante polémica. Las víctimas de ETA, en primer lugar, las grandes protagonistas, a más de 850 personas murieron durante la actividad armada de ETA. Pero ha comparecido Mariano Rajoy, precisamente apoyándose en estos datos, ha dicho
que hoy no es un día para celebrar nada porque todavía persiste el dolor. Y hay que hacer énfasis en esta cuestión. Persiste el dolor por las víctimas que causó ETA. Sin embargo, Mariano Rajoy no ha hecho referencia tampoco a las víctimas de este conflicto que son responsabilidad del Estado en la guerra sucia que hubo aquí durante muchísimos años. Es momento, por lo tanto, de hablar de un conflicto y de entender que hubo víctimas de un lado y del otro. Evidentemente, aquellas que tuvieron mayor repercusión, mayor impacto, no sé si las que causaron mayor dolor, pero sí, las que son más recordadas son las de ETA. Y afortunadamente, o más que afortunadamente, emotivamente hoy, esta declaración de Cambo ha comenzado con un minuto de silencio dedicado a todas estas personas. Se empieza a hablar, por lo tanto, de algo que hace unos días no se hablaba tanto, es la reconciliación. No acaba el conflicto en el País Vasco, pero sí cambia de fase y se entra en una fase para la construcción definitiva de la paz. Gracias, Joan, por tu reporte. Vamos a revisar cómo y por qué se originó ETA, Euskadi Askatasuna, que significa Patria Vasca y Libertad. Es una organización nacionalista que se proclama como nacionalista y socialista. Nació el 31 de julio de 1959 como un movimiento estudiantil opuesto al régimen del dictador Francisco Franco. Su objetivo era lograr la independencia de 7 regiones en el norte de España y suroeste de Francia. En 1960 inició su lucha de resistencia, continuó después de la muerte de Franco. Entre 2007 y 2010, el Grupo Vasco anunció el cese definitivo de su lucha armada. Su desarme llegó recién en marzo del año pasado. Ya vemos, por estos días, anuncia su disolución. También le invito a revisar qué región era la base de las luchas de ETA con fines independentistas. Se lo mostramos a continuación. Como le decíamos, nació ETA con el objetivo de conseguir la independencia del territorio que conforma el País Vasco, Navarra y 3 provincias del sur de Francia. Una lucha que algunos pueblos y organizaciones civiles se enfrentan contra el Reino de España. Aquí vemos entonces la pregunta del día. Allanan la casa del periodista Víctor Hugo Morales en Argentina la misma semana en que regresó a la televisión. ¿Mera casualidad o hay algo más detrás? Opine. Vamos a ver respuestas. Esta de Guillermo que dice, quieren acallar voces. La meta es disciplinar a todo aquel que no piense como este oficialismo. Ya han cerrado medios de comunicación, hostigan, aprietan, presionan por el solo hecho de informar la realidad. Estamos junto al señor Víctor Hugo Morales. También nos respondió José Manuel. Dice, Víctor Hugo Morales se las canta clarito a la derecha fascista que tiene el poder, por ahora en Argentina. Y con el carisma de Víctor Hugo, para decir las verdades, sin que se le doblen las rodillas y le tiemble el pulso. ¿Tiene al tigre de papel de Mauricio Macri bien preocupado o no? Se pregunta José Manuel Barroso. Y por último, esta de Facundo. Detrás de todo esto está Mañeto, dueño de casi todos los medios de comunicación en Argentina, cómplice y socio del Goldman Sachs e imperialismo yanqui. Les molesta el que piensa distinto porque deja en evidencia sus negociados antiéticos. No es casualidad, quieren imponer miedo. Muchas gracias por sus respuestas para esta pregunta del día en Telesur. Vamos ahora a hacer un breve toque a lo que está ocurriendo en Caracas, Venezuela, en clave electoral. Se lo decíamos más temprano sobre la base del reporte que nos enviaba más temprano Madeleine García en Twitter. Ahí está el presidente y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, desde la parroquia Katia. Vamos a escuchar. Ahí va la primera combatiente, Cilia Flores. Soy un cantador llanero y al pie del alpa lo juro, y allá del estado Apure tengo sangre de llanuro, que este 20 de mayo votaremos por Maduro. Son 10 millones de votos, verdad de votos según lo que yo calculo. El pabellón nacional con el himno y el escudo saldrán todos a la calle a darle el voto a Maduro. Hoy el águila norteña nos ronda como Zamuro, codiciando las riquezas de este país lindo y puro. Presidente y candidato a la reelección Nicolás Maduro en Katia, Caracas, acto de campaña cuando faltan solo 13 días para las elecciones en Venezuela.
Vamos entonces a dejarlo con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Si usted llega a bucear en las aguas de Crimea, puede que se encuentre una sorpresa. Hablamos de un museo poco común. Quizás se encuentre alguna que otra cara conocida, pero mejor lo voy a invitar a que lo vea con sus propios ojos, utilizando ese tan conocido pleonasmo. Con esta curiosidad submarina, despedimos nuestro programa de hoy.